Hola, hola, soy Esther de Nube de Papel y hoy toca tuto. Bien, os voy a enseñar cómo hago yo estas tarjetitas, los fondos. A ver, los fondos de estas tarjetitas, que las que lo habéis visto en Instagram, a ver si lo veis, me habéis preguntado que dónde compró ese glitter tan bonito, y es que me lo hago yo, el glitter, y os voy a enseñar cómo hacerlo de cara, ¿veis? De cara a las tarjetitas de Navidad que podéis ir haciendo. Esto en realidad lo aprendí a hacer durante el confinamiento con las maestras scraperas. Desde aquí un saludo, chicas, que habéis hecho maravillas y hemos aprendido un montón. Bueno, voy a seguir difundiendo lo que habéis enseñado y lo voy a enseñar yo también. Aquí veréis mejor el fondo, ¿veis? Y ahora os voy a enseñar cómo lo hago. ¿Veis? Son corazoncitos, ¿lo veis? Y estas unas flores. Este me parece que es un stencil de Mintopía, no estoy segura, pero creo que sí. Normalmente siempre busco, me encantan los stencils, las que me conocéis ya lo sabéis, y siempre busco stencils así con detalles chiquititos para poder hacer esta clase de cosas. ¿Veis? Estas también son las mismas flores, pero en rosita. Y os voy a enseñar a hacer la pasta de relieve, como la hago yo, y hacer estas tarjetitas y otras, ¿de acuerdo? A ver, yo sobre todo utilizo purpurina, utilizo también, y esto sí que no sé, no se lo he visto hacer a nadie, pero lo probé y me encanta. Esto en realidad es para el maquillaje de carnaval, ¿vale? Glitter Glam. Yo lo he comprado en bazares, pero es que va fenomenal. Normalmente este es de estrellitas, con escamitas, se ven por aquí unas escamitas redonditas. ¿Veis? Este también es unas escamitas. No es bien purpurina, son como unas escamitas muy finitas y van fenomenal. Aquí, bueno, os enseño cómo va el packaging, ¿vale? Porque va así. Son muy baratas, ya lo veis, me costó 99 céntimos. Os enseño cómo es el packaging para que si lo veis sepáis enseguida lo que es. Pero yo me los meto aquí en esta caja. También esto, bueno, en AliExpress, en cualquier sitio. ¿Veis? Yo me las meto aquí. Y así ya las tengo todas. Si me voy a algún sitio las tengo todas aquí. Vale, dicho esto, así ya sabéis. Bueno, tengo de muchas clases, porque también habían estas. Las combinaremos con purpurinas también para hacer la tarjeta de Navidad. Yo la tarjeta de Navidad ya la tengo a medias, pero en el plástico de la shaker, ¿vale? Quiero hacerle un dibujo, además de la shaker. Entonces, voy a utilizar esto, voy a hacer la pasta. Por cierto, la pasta hay de muchas marcas. Yo utilizo esta de la Cadence, que es pasta de relieve transparente, pero hay de otras marcas. Yo encontré esta, me funciona muy bien. Y utilizaremos esta pasta, las escamas y purpurinas. Purpurinas, las que tengáis por casa. Si no tenéis escamas, da igual. Usar purpurinas, poneros a mano un montón de purpurinas, que vamos a hacer una mezcla potente. Ahora vuelvo, voy a buscar las purpurinas. Para lo que voy a hacer necesitaré, por cierto, que tiene que estar muy limpio. Bueno, necesitaré el acetato, ¿vale? Que voy a utilizar. El stencil, que en este caso este de nubecitas me gusta mucho. Es de no me acuerdo la marca. Bueno, vale. Utilizaré estos y utilizaré el otro acetato, que es de una bola. No sé si se ve así con el reflejo, igual sí que se ve. Es de una bola de Navidad. El acetato de estrellitas. O sea, el stencil de estrellitas. ¿Vale? Y ya he seleccionado las purpurinas que me van a ir bien
porque yo ya tengo, ya lo veréis después acabado, pero ya tengo todos los sellitos montados y todo, y he seleccionado los colores que me van a ir bien. Como he dicho, la pasta, y después las escamitas las he seleccionado, estas que son en un blanco irisado, estas que son azulitas irisadas, luego dos purpurinas en azul, ¿vale? Dos tipos de purpurinas, esta que es un poquito más gruesa y esta que es más finita. Dos igual, más finita, tipo polvo, y más gruesita, en blanco y en blanco irisado, y en plata, ¿vale? Igual, finita y un poquito más gruesa. Estas son las que voy a utilizar, porque me van bien para el proyecto. Luego haré otro ejemplo donde usaré más variado para que veáis la combinación tan bonita que se puede hacer, como las tarjetas que os he enseñado. Vale, vamos a empezar. ¿Dónde tengo? Aquí. Cogeremos un poco de pasta, ¿vale? Que la cierro, no voy a hacer que se me caiga y la líe. A ver. Vamos a coger y vamos a empezar a mezclar. Voy a empezar por el de las estrellitas mejor, porque luego si me queda lo aprovecharé para el otro. Vamos a echar purpurina. Ya veis que le he hecho una buena cantidad. A ver. Vamos a echarle también de estas de... Estas no, estas las guardo para... La escama es demasiado gruesita y como la estrellita es muy chiquitita, no quedaría bien. Ya veis que le estoy echando, pero mogollón, un montón de purpurinas. Y ahora vamos a por las azules. A ver, que caiga. Y esta, que es la más gruesa, tampoco la voy a poner, porque el stencil es, como os digo, muy chiquitito. Y vamos a mezclar hasta que quede homogéneo, ¿vale? Para que se funda con la pasta toda la purpurina. Esto ya un ratito, con cuidado lo vamos haciendo. No os preocupéis porque la pasta ahora se vea blanca y se vea muy opaca, porque después cuando seca se vuelve transparente. Ya lo habéis visto en las otras, en las tarjetitas, que se vuelve, lo que se ve es la purpurina, el brilli brilli y todo eso, pero la pasta no se ve. Bueno, ya veis que queda una especie de masa masa rara. Pues esto es lo que vamos a utilizar, ¿vale? A ver, vamos a coger el de estrellitas. A ver, este más o menos limpio, porque después sí que no lo vamos a poder limpiar la parte que pongamos la pasta, ya no se podrá limpiar, lógicamente. Y vamos a empezar a poner la pasta. Por encima. Lo malo es que como no veo dónde acaba el stencil, seguro que le estoy poniendo a la mesa, pero bueno, luego con una toallita se limpia y ya está. Ya veréis qué bonito va a quedar. El roce este que se oye es de lo más normal, es la purpurina, que claro,
Bueno, y ahora con cuidado lo vamos a levantar y fijaros qué bonito. Qué bonito. Ahora me ha pasado una cosa, ¿veis? Por aquí no hay. Luego le volveré a pasar cuando esté seco. Le volveré a poner por aquí y ya está. Bien, vamos a empezar con este. A ver, que quiero que salgan las nubecitas bien puestas. Así. Ay. Ahora sí que voy a poner, le voy a añadir a la mezcla que ya tenía, le voy a añadir unas cuantas escamitas, ¿vale? A ver, ¿cuáles eran? Estas también. Ahora las escamitas así más gruesitas sí que se las voy a añadir, porque ahora sí que me interesa que tenga las escamitas, ¿vale? A la mezcla que ya tenía, como ya me iba bien, porque son también tonos azules, le voy a añadir estas escamitas que a mí me parecen maravillosas. Quedan tan bien. Tan bien. Luego os enseñaré otros ejemplos que también están en mi Instagram. Los podéis ver allí, de unos llaveritos que también hice con las escamitas y después barnizado y queda maravilloso. Vamos, me encanta. Vale, pues vamos a empezar a añadir también con la pasta. Mirando que quede bien de pasta. Las nubecitas. A ver, esta también sale entera. Estoy poniendo las que salen enteras para que no me quede una a la mitad que no me gusta. Y yo creo que casi que ya está, porque el resto va a ir tapado por los sellitos que ya tengo hechos. A ver. Y levantamos con cuidado, ¿vale? Y quedan ahí las nubecitas. Aquí ha quedado un trocito que no me gusta mucho, pero con el mismo siempre se puede aplastar un poquito y modelar, porque las escamitas hacen que quede un poquito levantado. Así que ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar la paletita y lo voy a chafar un poquito para que las escamitas queden bien pegadas a las que han quedado un poquito levantadas, y a modelar dentro de lo que puedo, ¿vale? Como aún está húmedo, se puede hacer. Las que han quedado un poquito levantaditas, pues las chafo. ¿Veis que quedan? No sé si se puede apreciar, pero quedaban un poquito levantaditas, se chafan y se pegarán con la pasta. Y luego cuando seque queda maravilloso. Vale, yo creo que más o menos ya está. Vale, ya está. Ya veréis qué preciosidad queda después. Así. Bueno, ahora con lo que ha quedado, lo que voy a hacer es, como ya tengo preparados unos trocitos de acetato, voy a hacer unas tarjetitas como las que ya habíais visto, y luego solo tendré que añadirle unos sellitos y ya está, ¿vale? Yo tengo aquí acetato ya precortado. Bueno, precortado no, cortado. Y voy a añadirle, pues le voy a añadir un rosita.
ahora sí que le voy a meter aquí colorinchi. Luego le añadiré más. Primero vamos a hacer este. Ya se está quedando bastante sequito porque le he añadido mucha tela. Así que le voy a añadir un poquito más de gel, bueno, de la pasta. Le voy a añadir un poquito más de pasta y vais a ver, ¿vale? Para que quede un poco más fluido, que ya estaba ahí un poquito demasiado seco de todo lo que le he metido. Y vais a ver qué bonito. Vamos a ver, ¿qué le puedo poner? Pues le voy a poner, mira, a este le voy a poner esta, a ver, que quede, que entre lo máximo, así, vale, y le voy a añadir, a ver, que se vea bien, bueno, a ver, voy a mover esto, con un poquito de cuidado, lo siento chicas por el mareo, para que se vea bien. Y veréis, después os lo enseñaré cuando esté seco y así veréis qué bonito queda. Es que queda tan chulo. Galia, tú no puedes decir que no tienes porque te he enviado un cargamento, o sea que ya te quiero ver haciendo cositas de estas. Además, con poquito se hacen un montón. Así que no hay excusa. Y todas tenemos purpurinas que nos gustan mucho y las podemos hacerlo a nuestro gusto. O sea que, bueno, por aquí hay un pétalo que se ve y esta sí que no me importa que se vea solo un trozo. Así que, bueno, pues yo creo, quito el exceso y yo creo que ya veréis qué bonito cuando seque. Es que es precioso, muy bonito, ya lo veréis. Luego solo tenéis que añadirle un sellito pintado con lo que queráis pintar vosotras o vosotros, y realmente es que queda tan lindo. Queda una tarjeta hasta para hacer las pocket letter que quedan súper bonitas. A ver dónde lo pongo ya esto, que no sé. Aquí. ¿Veis? Y así es como hago las tarjetitas. Quedan, aquí había dos. Quedan súper bonitas. No sé si, a ver, que se pueda, que lo estaba sacando de... Cuando seque no se verá el blanco, solo se verá las escamitas y el brilli. Y quedan, de verdad que quedan muy bonitas. A ver dónde la pongo a secar. Que ya empieza a ocuparlo todo. Que mi scrap room es súper menudita. Y lo empiezo a ocupar todo. Bien, para limpiarlo con una toallita húmeda sale perfectamente. Yo al principio no lo hacía con una toallita húmeda. Empecé a lo burro con un cúter, con el peligro de rayarlo todo. Así que, porque cuando queda seco queda muy pegado. Vamos a añadir alguna cosita más. Vamos a ver. Alguna purpurina más. Vamos a añadir un rojo. Un poquito de rojo. Vamos a ver qué tengo yo por aquí. Un poquito de rosa de este. De escamitas de este rosa. Venga, vamos a añadir estos.
Y vamos a por otra. Ya veis que, o sea, a vuestro gusto le podéis añadir los colores que os vayan bien con el sellito que habéis pintado. En fin, que queda súper bonito. Mira, voy a coger este para que veáis que tampoco tiene que ser realista, pero luego veréis qué bonito. Venga. Y vamos a ponerle, quizá está muy espesa, le voy a poner un poquito más de gel de pasta para que quede un poco más fluidita. Y veréis qué bonito cuando seque. Queda precioso cuando seca. Vamos a ponerle este también. Y este. No quiero ponerle a todos los ladrillos, entonces voy a ir pasando por los que quiero que sí que tengan. A ver, que se me pega el dedo con la pega esta. Y a partir de aquí, pues la imaginación al poder, chicas. Podéis empezar a hacer lo que... Con esta pasta, desde luego, se hacen maravillas. Así que... Bueno, ya está. Voy a quitarle el exceso. Porque si no, luego al levantar puede pasar que se nos junten unas con otras y no queda bien. Entonces, el exceso, ya está. Y ahora vamos a levantar y precioso. Lo mismo de antes, como tienes camitas y son grandes, las aplastamos para que se queden bien pegadas, las que se hayan levantado un poco. Y ya está. Yo creo que ya está. Ya veréis cuando seque, este va a ser, vamos, va a ser precioso. Bueno, tengo las manos ya llenas de purpurina. ¿Lo veis? Lo dejo secar y cuando seque vuelvo. Ahora os voy a enseñar cómo, la manera de no usar tantas toallitas. Habéis visto que yo he hecho toda la mezcla aquí, ¿vale? Pero normalmente yo la hago en esta tablita de cocina de cristal, ¿veis? Yo esta la compré en el Teddy, me costó baratísima, unos 75. A mí el Teddy no me da nada, aunque compro muchas cosas, no me da nada. O sea, lo hago para ayudar, ¿vale? Entonces, ya veis, es un tamaño DIN A4, es muy bonita. Suelen poner diferentes modelos, está en la parte de cocina. En realidad es una tabla de cocina, pero bueno, a mí me va bien porque como es de cristal, aquí hago las mezclas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hago aquí? Porque yo cojo esto, me lo llevo a la pica del lavabo, la limpio con agua y jabón y como nueva. Y así no uso tantas toallitas. ¿De acuerdo? Además, así puedo hacer, en cualquier sitio puedo hacer la mezcla. Me llevo mis cajitas de purpurinas y en cualquier sitio puedo hacer la mezcla. Esto es una maravilla. Es súper barato y siempre la llevo conmigo. Pues siempre que estoy haciendo estas cosas, claro. Suelo ponerlo en mis snails. Es raro, sí. Pero es que es muy útil. Bueno, ya veis que hay varios modelos. ¿Veis? Vale
1,75 y es súper chulo para hacer esto. Bueno, aquí me parece que aún no... Ah, mira, ya lo he quitado el precio porque es para un snail, claro. Pero lo malo es que pesa, ¿vale? Y el snail se vuelve pesadito. Pero es súper útil para esto. Hola, ya estoy aquí otra vez. Ahora os voy a enseñar cómo quedan acabados antes de que se vaya la luz, que ya está oscureciendo. A ver. Así para abajo se ven las estrellitas y shaker con caramelitos y brillantitos. Y así es como queda de bonita esta shaker con nuestro acetato con estrellitas. Espero que os guste. Nuestra botita, que le hemos puesto las nubecitas, y también el shaker con un montón de estrellitas y brillantitos. Yo creo que quedan muy bien. Y las tarjetitas que hemos hecho, ¿veis? A ver si tengo por aquí algo en blanco para que podáis verla mejor. ¿Veis? Ya os dije que esta iba a quedar muy bonita con los zorritos de Navidad, que será para una pocket. Esta también. Después detrás para la pocket le pondré un papel decorado y quedará muy bonito. ¿Veis? Y por último esta, que yo creo que queda espectacular. Bueno, pues ya sabéis cómo hago mis brillis, que siempre me preguntáis que cómo hacía, que qué gel era, que qué utilizaba. Cuando os dije que lo hacía yo misma, siempre me preguntabais, por favor, haz un tutorial para poder verlo. Pues ya está, aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darme un like, darle a seguirme y a la campanita para que os lleguen todos mis vídeos. ¡Adiós!